Y como estaba diciendo, el compendio es este de aquí y obviamente las diapositivas son los dos documentos que se van a usar en ICA para realizar los test. Es muy importante eso. Y a ver, aquí está el compendio, aquí están las diapositivas y estos documentos se encuentran aquí, en la sección de recursos. El compendio y la diapositiva. Si quieren ver el video magistral, pueden verlo sin ningún problema. Tienen que usar tanto el compendio como las diapositivas. Ya, en este caso, por ejemplo, quiero que vean solo esta parte aquí. Por ejemplo, vicios de lenguaje aquí solamente son 1, 2, 3, 4, 5 diapositivas. Pero las diapositivas son sumamente cortas de contenido. Ahora, en lo que respecta al compendio, nos vamos a los vicios de lenguaje. Déjenme buscar así. Ya, aquí está. Vicios de lenguaje. Miren, toda esta información que ustedes ven aquí es de los vicios de lenguaje. Y como ven, son hojas llenas, hojas completas. Aquí recién están topando los vicios de lenguaje. Por eso es muy importante que revisen tanto la información de las diapositivas como la información que está en los compendios. Como ven, acá la información está más detallada y más completa. Tenemos el cuadro de los vicios de lenguaje donde aparece primero anfibología, tenemos el barbarismo, tenemos el dequeísmo, impropiedad, pleonasmo, solecismo y vulgarismo. Esos son los vicios del lenguaje. Obviamente cada uno tiene su propia información. En este caso, en lo que respecta a vicios del lenguaje, tenemos que, a ver, déjenme centrarme aquí, ya. Por ejemplo, aquí ingresa directamente hablando sobre los vicios del lenguaje. Pero aquí ya nos establece el concepto, nos dice, se denomina que es la utilización o aplicación de manera inadecuada del vocabulario. En este caso puede llegar a ocasionar una mala interpretación del mensaje. Es cualquier cosa que altere, en este caso, el sentido de una oración. Esto se puede dar por qué cosa, ya sea por una mala dicción o por un mal uso del vocabulario o acciones en general que interrumpan el proceso de comunicación. Y dentro de los vicios tenemos en primer lugar la anfibología. En este caso es el doble sentido de las palabras. Ese es el primer vicio que van a ver. O las frases que pueden llegar a interpretarse de manera errónea. Aquí tenemos un claro ejemplo. Nos dice, vendo una cuna para niños de madera. En este caso, la anfibología va más allá de lo que se conoce. Tiene que leer toda la oración de inicio a fin. Aquí el letrero no nos especifica si la cuna es de madera o la cuna es para niños de madera. O sea, por ejemplo, una cuna de juguete para niños de madera. Suena un poco disparatado, pero esa es la anfibología que se presenta aquí. Hay personas que lamentablemente se confunden con esta oración. Dice, ¿sabes qué? Dice, vendo una cuna para niños de madera. La cuna será de madera o y simplemente llegue y se disculpe de qué material es la cuna. Lamentablemente por la mala elaboración, en este caso, de el afiche, del letrero. Ya, esa es la anfibología. En este caso, la mala interpretación a causa de un incorrecto uso de las palabras. Así que cualquier cosa que ustedes vean que sea como este tipo de oración, ya saben que al momento de identificar va a ser anfibología. En este caso, vamos a buscar ejemplos de anfibología. Aquí mismo nos dice, es un vicio de dicción, se define como aquello que se presta para más de una interpretación. Es decir, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Pueden tener más de un significado. El primer ejemplo nos dice, me compré un computador y un celular. Me dices cuando quieras y te lo presto. Obviamente, aquí nos dice, me dices cuando quieras y te lo presto. Obviamente, no sabe si está hablando de el computador o el celular. Tienen que siempre leer este tipo de ejemplos porque en el test, cuando les toque, ustedes van a salir. Por ejemplo, como les acabo de enseñar acá, en la pregunta de aquí, nos dice, ¿a qué tipo de error qué tipo de error se comete en la siguiente oración? Usaba ropa de estar en casa. Después salir algo, por ejemplo, ¿a qué tipo de error pertenece la siguiente oración? Y le sale, por ejemplo, de aquí, me compré un computador y un celular. Me dices cuando quieras y te lo presto. Obviamente, así a simple vista, uno va a tener que tratar de identificar qué tipo de vicio de lenguaje o error es. En este caso ya sabemos que estas oraciones que se dan para doble sentido, o sea, para interpretar de más de una forma, son directamente anfibologías. Y como sabemos, este ejemplo va directamente con lo que se expone en el, a ver, déjame cerrar este aquí, en lo que se expone con el compendio.
Tenemos, vendo una cuna para niños de madera. ¿Qué es de madera? ¿La cuna o los niños? Esa es la anfibología. Seguimos en este caso con los ejemplos. Tenemos el de acá, dice, fuimos al cine y después al restaurante. Te dejamos un mensaje para que nos viéramos allá. En este caso, obviamente se puede decir que está preciso, que obviamente está diciendo para verse en el restaurante. Pero obviamente la pregunta como tal, el contexto, se da para doble sentido, porque si simplemente dice, fuimos al cine y después al restaurante. Te dejamos un mensaje para que dejamos un mensaje para que nos viéramos allá. Pero obviamente no le dijo dónde, en el cine o en el restaurante. Esa vendría a ser la anfibología dentro de esta oración. Tenemos otro ejemplo que nos dice, se busca hombre para trabajar fuerte. Ahora, aquí obviamente la anfibología es directa. ¿Qué es? A ver, un momento. Ya. Aquí vemos, ¿qué es lo fuerte? ¿El hombre o el trabajo? En este caso creo que la parte de la anfibología ya quedó completamente clara. Sabemos que es en este caso la interpretación de más de una forma de una oración, de un enunciado. Luego seguimos con el barbarismo, que en este caso nos dice que es el uso incorrecto del lenguaje tanto en la pronunciación como en la escritura. Dice, es la utilización de palabras inadecuadas o existentes, que no es lo mismo que la anfibología. En este caso, vamos de la mano con la diapositiva. Aquí estamos. Iniciamos directamente con el barbarismo, como podemos ver aquí. Y como ven, la anfibología no sale por ningún lado. Vamos a buscar. En este caso nos sale muy abajo. Como ejemplo, aquí inicia con barbarismo, pero acá inicia directamente con anfibología. Así que eso también deben tener en cuenta. Aquí nos dice, vicio que consiste en expresar tan oscuramente las ideas que no se entienden o se entienden de dos o más formas. Es lo único que nos dice. Nada más, porque ahí se salta directamente al solecismo. Por eso les recomiendo que es muy importante que vayan directamente con lo que dice el compendio, porque aquí nos da un ejemplo más claro. Ahora, aquí, ¿qué nos dice en el barbarismo? A ver, ¿dónde está el barbarismo? Ya. Dice, vicio que corresponde al empleo de vocablos impropios por variadas causas. Ahí tenemos los distintos barbarismos que existen, ya sean ortográficos, que en este caso son directamente el mal uso de las letras o el mal uso de los acentos. Morfológicos, que son alteraciones en las palabras provocadas por, ya sea mala conjugación, o por forzar el género, o alterar el número, en este caso, de el momento de la palabra. De vuelta al compendio. Tenemos un claro ejemplo de barbarismo, que aquí dice abrido. Este es el primero que se da por la conjugación de las palabras o por la mala implementación directa. Tenemos otro segundo barbarismo, que en este caso es vendo, donde el error se da dentro de la escritura, porque como sabemos, vendo es con B pequeña, con V. Así que en este caso, eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta dentro de los barbarismos al momento que se topen ya directamente con las preguntas. Ver cómo está en este caso escrita la palabra. Porque como ven, la pregunta de salir, por ejemplo, de las siguientes palabras, ¿cuál es barbarismo? Le sale abierto, abrido, vendo con B chiquita y vendo con B grande. Si no sabemos escribir, obviamente, si no sabemos, perdón, cómo identificar la palabra correcta, podemos decir que vendo con B chica es el barbarismo. Cuando en este caso la barbaridad la estuviéramos cometiendo nosotros al no saber que vendo es con B chiquita y no con B grande. En este caso vamos a buscar ahora ejemplos de barbarismo. Tenemos 20 ejemplos de barbarismo. Aquí uno dice que son parte de los vicios del lenguaje y consiste en pronunciar o escribir mal ciertas palabras. En este caso, aquí por ejemplo se da una pronunciación y una mala escritura porque uno dice abrido. Obviamente aquí el término es abierto. Vuelta acá, el problema solo es en la pronunciación porque uno puede decir vendo así nomás, pero no se escucha como tal si lo está diciendo con B chica o con B grande, o conocido como B labial o B dentilabial. Así que son esos dos tipos de errores, ya sea por la mala pronunciación o directamente por la mala escritura de las palabras. Voy a emplear vocablos en este caso impropios. Por ejemplo, nadie, huevo,
fuiste, dejaste, subiste, bajaste, endenantes, entre otras palabras que normalmente algunos las usamos de largo. O sea, las usamos en nuestro día a día, pero ya sabemos que estamos usando, en este caso estamos cometiendo barbarismo. Vamos a ver ejemplos directos de barbarismo. Aquí tenemos una lista de palabras comunes que están, en este caso, mal implementadas. Por ejemplo, tenemos la primera, compraste. Obviamente la palabra correcta es compraste. Cuando escuches a alguien diciendo este tipo de palabras, ya sabemos directamente que está cometiendo un barbarismo. Asimismo, el término huevo, porque obviamente sabemos que la gallina pone huevos, no pone huevo. Asimismo, tenemos esta, inauguración, por inauguración. Son, bueno, muchos ya han de haber comprendido cuál es el error típico del barbarismo y cómo identificarlo. Directamente se centra en una palabra. Por ejemplo, tenemos otra, pizza, por ejemplo. Hay gente que lo dice así, pero la palabra correcta es pizza, nada más. Es una doble Z, es pizza, no es pizza. Pizza o pizza. Tenemos otro término que puede ser muy bien, en este caso, explicado. Tenemos trompezar. Hay muchas personas que han dicho eso. Dice, mira, ve que Juan se trompezó el día de ayer en la calle. Obviamente el término es tropezar o tropiezo. Tenemos así mismo adición, pero el término es adicción. Este de aquí es algo que siempre se usa, excepto. De aquí es excepto. Suena las X y suena la C. Es muy importante en este caso identificar correctamente el tipo de palabra que se dice. Lívido, hubieron está mal dicho, es hubo. En este caso hubo una cantidad de 3 personas. No como que hubieron 2 personas. O hubo una persona, hubo 2 personas, hubo 3 personas, entre otras. Por ejemplo, aquí tenemos errores típicos en la que respecta a los niños. El niño dice obviamente me trompecé y en lugar de decir obviamente me tropecé. Tenemos también conjugaciones erróneas de verbo. Obviamente lo que normalmente ahora ya se dice broma, el yo sabo. Obviamente sabemos que es yo sé. O por ejemplo, no te caigas en lugar de no te caigas. Obviamente aquí ya es el acento. Asimismo, tenemos plurales, donde más se identifica también el barbarismo es en los plurales. Por ejemplo, aquí dice, me duelen los pies. Obviamente la palabra es me duelen los pies. Y así, compañeros. En este caso, como ven, es algo muy sencillo de identificar siempre y cuando se lo haga con la debida atención. Por eso yo les recomiendo que mejores directamente centrarnos en el compendio. Siempre hagan estas dos. Revisen una diapositiva y ubíquense en el compendio, porque aquí nos da directamente con un ejemplo gráfico que es mucho mejor que lo que normalmente encontramos aquí. Ahora, directamente el siguiente es el dequeísmo. Acá, ¿cuál es el siguiente? Sigue la cacofonía. Como ven, el orden está completamente diferente. Y acá recién viene el dequeísmo. En este caso, ¿qué nos dice el dequeísmo? Que es el uso inadecuado de la preposición de. Por eso es dequeísmo, el prefijo de. Nos dice, es el uso inadecuado de la preposición de antes de la conjugación que. Es decir, de que. En lugar de decir simplemente que. Por ejemplo, tenemos ahí, pienso de que es correcto, pienso que es correcto. En imagen tenemos así mismo un ejemplo de una niña y un niño con un diálogo que nos dice, estoy segura de que harás tu mejor esfuerzo. Muchas personas hemos dicho así, yo también me incluyo, en su tiempo también he dicho así. Por ejemplo, estoy seguro de que tú harás tu mayor esfuerzo. Se escucha normal, pero es porque ya está normalizado. Ya. Obviamente, por ejemplo, alguien con dequeísmo también respondería, estoy seguro de que así será. Obviamente la respuesta es, estoy seguro que así será. Ya, obviamente cuando ya vemos que está el de qué y el qué, ya sabemos que en este caso se lleva a cabo el dequeísmo. Yo creo que esto es fácil y sencillo de identificar, pero igual por si acaso vamos a buscar ejemplos para aclarar más el panorama.
En este caso igual es muy importante que tengan en cuenta eso. Todo lo que, les repito por si acaso, todo lo que está en las diapositivas se realizó desde el compendio, porque el compendio tiene la información mucho más completa que dentro de la respectiva presentación. Ambas informaciones son válidas y por eso tiene que estudiar ambas, porque para el desarrollo de las preguntas pueden salir directamente de ambas. Ya, en este caso, ¿dónde están? Aquí están. Por ejemplo, el dequeísmo aquí sería: siempre pienso de que debería irme a vivir a otro país. Obviamente, aquí el dequeísmo es muy obvio, pero obviamente la forma correcta sería: siempre pienso que debería irme a vivir a otro país. Por ejemplo, tenemos el segundo término incorrecto. Dice: parece de que le tenemos que decir la verdad antes de que se entere. Obviamente es me parece que. Vamos a ver otro ejemplo que sea un poco más común. Ya. Por ejemplo, el número 7 que dice: mi intención era de que las cosas salgan de otra manera. Eso es algo que se puede prestar como un término muy común. Probablemente la parte correcta sería: mi intención era que las cosas salgan de otra manera. Y así en este caso el dequeísmo se centra únicamente en esto, en el mal uso del de, bueno, en este caso la implementación extra del de antes del que, porque normalmente es solamente el que. Partiendo al siguiente término tenemos lo que respecta a la impropiedad. Dentro de la impropiedad tenemos que es el mal uso de la palabra o expresión de una lengua, adjudicándole significados que no poseen. Vamos a ver si está en este caso la impropiedad también dentro de la presentación. Ahora, antes de continuar, sería excelente que me ayudara suscribiéndote al canal, dándole me gusta y compartiendo el video para de esta forma poder ayudar a una mayor cantidad de estudiantes. Ya, como ven, impropiedad. Ya, como ven aquí no aparece la impropiedad. Aquí ya tenemos una diferencia entre la diapositiva y entre el compendio. Ambos son documentos institucionales, porque aquí está directamente el logo de la universidad. Y en este caso, dentro de los vicios del lenguaje, se encuentra la impropiedad, pero en la presentación, al hablar de los vicios del lenguaje, no se encuentra la impropiedad. En este caso, cuando ustedes ya vayan a estar en la clase de la semana que viene, junto a sus docentes, cuando hable de los vicios del lenguaje en general y no tope la impropiedad, ustedes tienen que decirle al docente: disculpe, en este caso, licenciado, cómo le digan al docente. Tienen que indicar: dentro de las funciones del lenguaje, dentro de los vicios del lenguaje, perdón, está la impropiedad, misma que no se encuentra dentro de las diapositivas. En este caso, obviamente ustedes ya tienen este conocimiento, ya saben que aquí hay información que no hay dentro de la presentación y es muy importante que lo tengan en cuenta, porque de aquí y de aquí se van a sacar las preguntas para los test. Ya ustedes tienen la experiencia de propedéutico y ya saben que en propedéutico se usó directamente información de las diapositivas para hacer las preguntas. Así que ya para que tengan ese dato y sepan. Bueno, vamos a ver impropiedad. Nos dice: mal uso de la palabra o expresión de una lengua, adjudicándole significados que no poseen. En este caso el ejemplo es: muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. En este caso, obviamente la impropiedad aquí es el mal uso de la palabra. Directamente es cosido. Igual vamos a ver más ejemplos para explicar de una mejor forma la impropiedad. En caso de que obviamente esto sí no le vayan a explicar porque no está dentro de las diapositivas. Impropiedad, nuevamente nos dice que pertenece a los vicios del lenguaje, así que ya sabemos que está dentro de los vicios, por lo tanto, sí tiene que aparecer aquí, pero no aparece. Consiste en la falta de propiedad dentro del uso de las palabras. Aquí ya tenemos un concepto más detallado. Nos dice: consiste en la falta de propiedad del uso de las palabras, dándoles un significado diferente al que tienen. Dice: hablar con impropiedad es un síntoma de falta de cultura.
y además dificulta la comprensión del mensaje. Que nos dice también que el único remedio eficaz para evitar este vicio es desarrollar el hábito de la lectura para saber cómo se llevan a cabo los términos. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de impropiedad. Aquí que nos dice, es un ejecutivo agresivo. Obviamente, el término aquí que está erróneo, que es fuera de cultura, es agresivo, porque obviamente estamos hablando de una persona audaz. Otro ejemplo que tenemos aquí, examinar el tema con profundidad. Obviamente, un tema es algo que no se puede, obviamente, palpar. No es algo sólido, no es algo que sea tangible. Por lo tanto, obviamente, carece de profundidad. Ese es un error que cometemos muchísimos. Por ejemplo, cuando habla y se detalla con profundidad, descríbelo con profundidad, eh, investiga más, haz una investigación más profunda, son términos que inclusive usan los docentes y que obviamente están mal implementados. Lo correcto aquí, obviamente, como pueden ver, sería con detenimiento. Obviamente, examinamos algo con detenimiento para sacar la mayor cantidad de detalles posibles. Porque no es que vamos a examinar algo con profundidad, o sea, vamos a excavar para extraer algo, porque no se puede, porque es algo intangible. No es como, por ejemplo, tú tienes el suelo, excava el suelo y hace un hoyo profundo, porque ahí sí se puede hacer. Ya hablamos de la impropiedad. Sí, nos toca pleonasmo. Aquí pleonasmo, ¿qué nos dice? Consiste en incluir en una frase más palabras de las que necesita, con el fin de embellecer lo que se dice, es decir, y muchas veces caen en la redundancia. Directamente, pleonasmo se basa en la redundancia. Y tenemos el ejemplo, librería de libros. Ahora, con este ejemplo de librería de libros, quiero que me digan qué ejemplos de pleonasmo se le vienen a la mente. O sea, directamente redundancia. Pleonasmo, pleonasmo es redundancia. Y hemos escuchado nosotros muchas redundancias. En este caso, los ejemplos típicos es lo que dice, por ejemplo, Joana. Bajar para abajo, subir para arriba, ver con mis propios ojos. Por ejemplo, tú dices, oye, mira, ven a ver. Obviamente ya estamos como que redundando mucho. Zapatos para los pies, exactamente, ya. Son cosas que sí o sí son directas, que no se pueden en este caso, por ejemplo, dar para más de una interpretación. Por ejemplo, la escritura de una carta sea de distintas formas. Por eso no va directamente en lo que respecta a pleonasmo. Vamos a buscar ejemplos de pleonasmo para entrar más en contexto, para que tengan una diversidad de conocimientos. Cállate la boca, exactamente. No se puede callar nada más. Sal para afuera, entra para adentro, sube arriba, baja abajo. A ver, aquí está. Ejemplos de pleonasmo. Pleonasmo es una figura retórica, consiste en agregar palabras a modo de repetición que no son necesarias con el fin de resaltar una idea o concepto. Por ejemplo, bajo abajo. Tenemos características del pleonasmo. Aquí están los ejemplos. Dice, Juan es fanático de la banda porque es admirador de sus canciones. En este caso, fanático y admirador significan lo mismo. Es como decir, por ejemplo, Juan fue a la librería de la esquina para comprar libros. Ya, ahí tenemos librería y libros, que es lo que vimos aquí, pero dentro de una oración amplia. Por eso recuerden, el pleonasmo se puede dar solamente en la interpretación de palabras que estén conectadas, por ejemplo, librería de libros, sube arriba, baja abajo, y así. O se puede dar en este caso en forma de oración. Tenemos otra. Tenemos que salir afuera para llevar a los caballos a la pradera. Como ven en el primer ejemplo, el pleonasmo se encuentra separado. Pero aquí, obviamente, salir afuera directamente es un pleonasmo que está unido. El tercer ejemplo tenemos, sé que no lo crees, pero me dijo todo eso a mí. Obviamente, el sin pleonasmo, ¿cómo sería? Dice, sé que no lo crees, pero me dijo todo eso. En este caso, el a mí obviamente está de más. Está en este caso
como directamente pleonasmo. La oración correcta es: sé que no lo crees, pero me dijo todo eso. Porque si digo me dijo, ya sé que me lo está diciendo a mí. Ese es otro pleonasmo. Me dijo a mí, te dijo a ti, le dijo a él. Por ejemplo, si hay dos chicos y hay tres chicos, perdón. Obviamente, si estoy hablando con la persona que está al frente a mí, le digo, te dijo eso a ti. Pero si hablo de la persona que está al lado con la persona al frente, le digo, le dijo eso a él. Esos son los pleonasmos que sea. Simplemente decir, a él le dijo tal persona que tiene que estar a las 2 en la reunión. Y a ti a las 3. No es y a ti te dijo. Por ejemplo, tenemos el término 4, perdón, el ejemplo 4. Dice, cuando salieron de la cueva, vieron el sol radiante, brillante, luminoso. Obviamente sabemos que el sol es radiante, sabemos que el sol es brillante, sabemos que el sol es luminoso. En este caso, se dicen estas tres cosas para adornar o para dar más énfasis a la intensidad del sol que está haciendo. Pero obviamente ya sabemos que directamente la parte correcta sería, cuando salieron de la cueva, vieron el sol. Nada más. Porque obviamente, por lógica, al estar en una cueva se está en total penumbra, o sea, se está en total oscuridad. Y por lógica, cuando uno sale de una cueva, lo primero que ve es la intensidad del sol, porque los ojos se acostumbran a la oscuridad. Obviamente, al ver el sol saliendo de una cueva, sabemos que directamente el sol brilla, tiene un exceso de luminosidad y obviamente es más que radiante, porque radiante es brillante, luminoso. En este caso, así se explica este ejemplo de aquí. Como quinto ejemplo tenemos, cuando llegó a su propia casa, se encontró todo desordenado y no sabía qué había pasado. Obviamente, como sabemos que la casa es de la persona, obviamente llegó a su casa. Obviamente, si es su casa, es propia de él. No puede ser, cuando llegó a su casa de su mamá, obviamente no se puede decir así. En este caso, el término propia está, en este caso es el pleonasmo, es decir, es la redundancia. Vamos a ver el de aquí, en el banquete el caballero probó por primera vez el arroz aromatizado. Quiero que alguien me explique este de aquí. ¿Por qué es pleonasmo lo de probó por primera vez? Quiero saber si comprendieron la identificación de la redundancia. Y no sé, en este caso, en el ejemplo 6 que dice, en el banquete el caballero probó por primera vez el arroz aromatizado, el pleonasmo es por primera vez. Porque obviamente cuando alguien prueba es porque recién es la primera vez que está ingiriendo. Por ejemplo, simplemente, por ejemplo, en el banquete el caballero comió arroz aromatizado. Eso es porque ya está acostumbrado a comer eso. Pero cuando decimos en el banquete el caballero probó el arroz aromatizado, damos por entendido que es la primera vez que está comiendo. Así es como en este caso se describe el ejemplo número 6. Pero igual ustedes, asimismo, dense un tiempo, busquen. En este caso, estamos en pleonasmo, ejemplos de pleonasmo. Estamos en esto de aquí es dequeísmo. Busquen ejemplos de dequeísmo. Impropiedad. Busquen ejemplos de impropiedad. Anfibología. Busquen ejemplos de anfibología. Porque con los ejemplos ustedes ya van a tener cada vez más y más y más seguridad de lo que significa cada una de las cosas. En este caso aquí están los ejemplos y estoy explicando cada uno de los ejemplos para que cuando tengan problemas con la clase que les vaya a dar el docente, tranquilamente puedan revisarla aquí. Por ejemplo, el docente habla de pleonasmo, pero no les da ejemplos extras. Simplemente va y dice, vamos a buscar aquí pleonasmo. Pleonasmo, perdón. Ya, pleonasmo dice, es la repetición innecesaria de una idea. Suban arriba, ni hablar de eso, olvídate del tema. Y justo se queda ahí y pasa a la siguiente. Si llega a pasar eso, ya tienen ustedes el recurso grabado para que puedan acceder. Por eso digo, lo que estoy haciendo yo es lo que tienen que hacer ustedes. Buscar la información en el compendio, buscar la información en la diapositiva y complementar con información que esté en la web. Solo de esa forma ustedes van a poder comprender de qué se trata estos temas. Por ejemplo, obviamente, si yo en estos momentos también me tocara dar el test, me tocara dar el examen, yo estoy seguro de que sí podría realizarlo sin ningún problema porque yo estoy
leyendo el compendio, estoy leyendo lo que dice la diapositiva y estoy complementando con ejemplos del internet directamente. Y así mismo tienen que hacer ustedes y es muy recomendable que lo hagan. Ahora, continuando con el tema que van a ver la semana que viene. Hablamos de pleonasmo, vamos al solecismo. ¿Qué nos dice? Es la alteración del orden sintáctico de los elementos de una oración o frase. Incorrecto, aquí tenemos una poca de agua, un poco de agua. Están medio dormidos, están medio dormidos. Noches demasiadas frías, noches demasiado frías. Animales bastante grandes, animales bastante grandes. Vamos a ver en este caso en la diapositiva lo que nos dice el solecismo. Solecismo. Constituyen faltas sintácticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales. Podemos agruparlos en dos grupos. El mal uso de las preposiciones y la concordancia inadecuada. En este caso aquí no sabemos si los ejemplos son de ambigüedad o anfibología y de solecismo. Así que vamos a buscar ejemplos de solecismo. A ver. Solecismo, ejemplos. Ya, tenemos aquí que nos dice, es un error en la estructura de la oración el solecismo. Puede ser concordancia, puede ser conjugación del verbo o el uso incorrecto de una preposición. Por ejemplo, la distancia debe ser mayor a 1 metro. Lo correcto es, la distancia debe ser mayor que 1 metro. Aquí está la diferencia, a y que. Este es el término correcto. Por eso, en lo que yo les enseñé en el ejemplo de aquí, dice, usaba ropa de estar en casa. Directamente es solecismo, porque la oración correcta es usaba ropa de casa. Punto. Y así. Porque en este caso pueden decir que es que sí. Bueno, lo otro con lo que se podrían confundir es con el pleonasmo. Pero aquí obviamente no hay ninguna redundancia. Aquí lo que hay es un error, como dice aquí, en la estructura de la oración. Por eso yo les presenté esta de aquí, indicándoles que, por ejemplo, yo les decía así. Ya, ¿a qué tipo? Esta es una pregunta que les va a tocar, sí o sí les va a tocar sobre el solecismo. Dice, ¿a qué tipo de error se comete? ¿Qué tipo de error se comete en la siguiente oración? Usaba ropa de estar en casa. Obviamente, con lo que ya se explicó, ya saben ustedes que esto es directamente solecismo, porque el error es en la estructura de la oración. La oración no es usaba ropa de estar en casa. La oración es usaba ropa de casa. Y así. Vamos a ver más ejemplos de solecismo. Dice, solecismo fue a Venezuela, en cuyo país vivirá por 1 año. Lo correcto es, fue a Venezuela, donde vivirá por 1 año. Solecismo, los niños cuyos yo cuido los fines de semana. Lo correcto es obviamente los niños a quienes yo cuido los fines de semana. Pero aquí este yo cuido puede ser obviamente un pleonasmo. Miren, encontramos un pleonasmo dentro del ejemplo de solecismo. Pero aquí obviamente es los niños a quienes cuido los fines de semana, porque el yo cuido ya viene a ser una redundancia. Así que también esténse atentos a eso. Dice, tenemos, bueno, esto ya es leísmo, esto ya es otro ejemplo. Continuando, tenemos el vulgarismo. Nos dice que son expresiones que las personas utilizan en su vida diaria asociándose a la vida coloquial, afectando a las normas de la lengua. Aiga, toalla, antiojo, entenante, ok, baby, el azúcar, almohada, se me le perdió y reempujar. Vamos a hacer una segunda revisión de la diapositiva. Hablando del vulgarismo.
Bueno, en este caso, como podemos ver, el vulgarismo no se encuentra. Vamos a buscar así poco a poco a ver si encontramos el vulgarismo, barbarismo, cacofonía, dequeísmo, queísmo, fenismo, leísmo, laísmo, loísmo. Vulgarismo no lo encuentro por ningún lado. Vamos a ver qué nos dice acá. Nuevamente, ya. Vulgarismo. Vamos a buscar directamente con el buscador en el internet. Vulgarismo. Aquí tenemos vulgarismo. Vamos a ver qué nos dice. Son palabras o frases que se usan de forma incorrecta en un determinado idioma. Por ejemplo, agarré y se lo dije, como tal, dijiste. Aunque son más frecuentes en el lenguaje coloquial y en forma oral, los vulgarismos suelen denotar falta de educación en quienes lo utilizan. Esto es mucho más notorio cuando la frase u oración se enuncia en forma escrita. Una palabra se puede convertir fácilmente en un vulgarismo por la fonética de sus mismas letras. Por ejemplo, la palabra ahí se puede transformar en un vulgarismo a escribirse como ahí. En este caso tenemos varios ejemplos. A la mejor, ¿quién me dice en el chat? Veo que en la diapositiva hay otras funciones que aparecen en el exactamente. Tienen que tener en cuenta eso porque, como ya les indiqué al inicio, y repito para los que se han sumado recién, en el test, como ustedes ya saben, en propedéutico, vamos a usar el ejemplo propedéutico. Para propedéutico, yo les dije que se iba a usar directamente las diapositivas. Por eso, los simuladores que yo les di fueron simuladores, fueron preguntas realizadas únicamente con la información de las diapositivas. Por eso, todas las preguntas que ustedes veían en, la, en el PDF que ustedes descargaban de la revisión, tenían ahí directamente la respuesta. Y la retroalimentación súper detallada, porque yo les colocaba en la retroalimentación la diapositiva donde estaba la respuesta. Por eso simplemente era cuestión de que se ubicaran, de que tendrían el PDF a mano y buscaran las respuestas. Lo mismo va a ser acá, solo que es más amplio. Ahora se va a basar en las diapositivas y en el compendio para realizar las preguntas. Y con vulgarismo en este caso estaríamos terminando aquí lo que respecta a los vicios del lenguaje. Y acá también, en este caso termina con el solecismo. Falta en este caso el vulgarismo. Igual, en este caso también decirles que para que tengan continuamente el repaso, yo subí para uso libre de todos ustedes, en este caso, el canal de YouTube, está directamente como ya les indiqué, el video de toda la unidad 1. Aquí está. Aquí está toda la unidad 1. Por ejemplo, aquí se habla de la unidad 1, los 4 temas generales. Se habla de comunicación, se habla de comunicación científica, se habla de las barreras de la comunicación que existen, lenguaje y comunicación, que es el lenguaje, todo eso. Se habla sobre las funciones del lenguaje y se explica vicios del lenguaje. Y aquí, obviamente, la parte de los vicios son los más largos y aquí van a encontrar también bastantes ejemplos. Así que tranquilamente para el examen pueden usar este video para tener una guía. Obviamente la guía va a ser por parte mía porque me ven que aquí estoy yo. Así que es la guía. Si les gustó la guía que les doy aquí, obviamente aquí ya está más detallado. Por ejemplo, aquí está el queísmo, qué es el queísmo, ejemplos de queísmo para comprender lo que es el queísmo, leísmo, loísmo. Estos de aquí están directamente en la diapositiva. Aquí están. Vamos a buscar el leísmo, loísmo. Se me perdieron. A ver. Aquí están. Son vicios de lenguaje. Dequeísmo, queísmo, eufemismo, leísmo, laísmo y loísmo. Como ven, todo eso se explica de forma súper detallada aquí. Y en este caso, lo último que van a repasar ustedes va a ser directamente para que ya comiencen a hacer el simulador. Así que yo les recomiendo que tengan las diapositivas a mano, tengan el compendio a mano y vean este video de inicio a fin para que vayan viendo toda la información